Y nosotros cambiamos ahora de tema porque vamos a hablar, no sé si de novedades o vamos a seguir arrastrando el tema que venimos, como digo, arrastrando, valga la redundancia, desde hace algún tiempo. Vamos a salir de dudas con nuestro siguiente invitado, Miguel Santiago. Gracias por acompañarnos, Miguel, un placer estar contigo. Encantado, como siempre, Amparo. Bueno, pues portavoz de la plataforma Mezquita Catedral. Y de nuevo, vuelven las inmatriculaciones, vuelve de nuevo a estar este tema sobre la mesa y nosotros cada vez que vemos que hay una noticia al respecto nos encanta hablar contigo porque creo que eres la persona más indicada de toda la ciudad para hablarnos de lo que ocurre. Cuéntanos cuál es el momento actual en el que nos encontramos. Bueno, pues en este momento tuvimos la semana pasada una concentración en las puertas de la subdelegación del Gobierno de Córdoba, organizada esta vez pues por la plataforma estatal Recuperando. La plataforma Recuperando es la plataforma que aúna a todas las plataformas patrimonialistas del Estado, ¿no? Y yo creo que participaron más de 30 ciudades en las concentraciones del miércoles de la semana pasada, del 16 de febrero. El objetivo era pedir una reunión con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez. ¿Para qué? Pues para pedirle que cumpla con el programa electoral, como hemos comentado más de una vez, el programa electoral del Partido Socialista y también programa que firmaron los partidos que conforman el actual cogobierno, y era revertir todas aquellas inmatriculaciones hechas, en este caso por la Iglesia Católica, en el que no se pudiera demostrar que tienen título de propiedad. Y eso es lo que pedimos sencillamente, o sea, que cumplan con su programa. A raíz de la visita que tuvo el presidente del Gobierno a la Conferencia Episcopal Española, con Monseñor Omella, que es cardenal de Barcelona y presidente de la conferencia, es la primera vez que un presidente del Gobierno, la primera vez en la democracia, que un presidente del Gobierno visita la Conferencia Episcopal Española. Se supone que debe de ser al revés. Quien tiene que ir a la casa del presidente de toda la ciudadanía del Estado es cualquier otra persona, pero nunca al revés. Y allí hicieron como, venimos a llamarle, un pequeño paripé, en el que el presidente del Gobierno, pues, presente allí, delante del cardenal de Barcelona, él le dijo que unas 1000 inmatriculaciones de las 35.000 que se han inmatriculado desde el año 1998, que en realidad no estaban en regla. Se podía decir que fueron indebidamente inmatriculadas. Evidentemente, de esas 1000 inmatriculaciones, casi 200 ya están vendidas. Bienes que están vendidas, pueden ser pisos, locales, etcétera, ¿no? Entonces, ante esa situación, ¿qué pasa? Que nosotros, todos los colectivos, y en concreto el nuestro de Córdoba, la plataforma Mezquita Catedral, nos quedamos muy preocupados de ver que no solamente el Gobierno no va a cumplir con su programa, sino que es que además pretende salir de esta situación de las inmatriculaciones o terminar con esta situación pues como una falsa salida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ha habido una reacción muy fuerte a nivel popular. Ya te he dicho, las plataformas han denunciado este juego que ha planteado el Gobierno con la Conferencia Episcopal Española, y evidentemente como ciudadanía no estamos de acuerdo, y por supuesto vamos a seguir nuestra lucha pues para conseguir justamente que se cumpla el objetivo que planteó el Gobierno y que venimos pidiendo hace ya muchos años, ¿no? Y es que si las inmatriculaciones quedaron demostradas, por eso se retiró la ley en el año 2015 con el Gobierno de Rajoy. El Gobierno de Rajoy justamente fue el que invalidó esa ley, curiosamente, porque la inmatriculación es un acto que está fuera de la Constitución. Claramente, una inmatriculación que hace la Iglesia ante un bien que no puede demostrar que tiene titularidad pública, evidentemente en la Constitución no cabe. ¿Por qué? Porque es un favoritismo lo que este tipo de actos que desarrolla la Iglesia con permiso del Estado está fuera, evidentemente, de lo que es la Carta Magna de todos los españoles y de todas las españolas, ¿no? Ese es el meollo en el que estamos. Y la plataforma Mezquita Catedral, que entre uno de sus objetivos es que se revierta la inmatriculación de la mezquita. La mezquita se inmatriculó en el 3 de marzo del 2006. Estaba entonces de obispo Monseñor Asenjo, que después fue
arzobispo de Sevilla, y nosotros pues lo que pedimos es que se revierta la situación anterior a esa fecha, o sea que a la mezquita se le retire esa inmatriculación. ¿Por qué? Porque la mezquita no se puede considerar que sea un bien de ninguna institución privada en particular. No se concibe que unas pirámides de Egipto, no se puede concebir que el Machu Picchu, no se puede concebir que, bueno, que la misma Basílica de Santa Sofía de Estambul, que pertenece al Estado, sea patrimonio de ninguna religión, ya sea católica, ya sea musulmana, ya sea judía, ya sea budista, ya sea la religión que sea, ¿no? Porque excede realmente a la religión. A lo largo de la historia son monumentos que han sido costeados por parte de las diferentes monarquías, por parte del pueblo, por parte realmente de la sociedad en su conjunto, ya sea la situación de gobierno que se haya tenido, y por consiguiente como que extralimita esta situación, ¿no? Por eso se llama bien de dominio público, que es donde debía estar enmarcados monumentos, como es el caso de la Mezquita de Córdoba, ¿no? Y ahí estamos, Amparo. Esa es nuestra lucha, conseguir que la Mezquita de Córdoba evidentemente es de las cordobeses y de los cordobeses, no tiene sentido que la Mezquita de Córdoba sea un bien que pertenezca a un grupo de personas, como es el Cabildo de la Catedral de Córdoba, o como es el obispo de turno que tenga Córdoba. Antes fue Asenjo, ahora se llama Demetrio Fernández, después vendrá otro, cuando evidentemente la mezquita tiene que ser un bien que ha pertenecido a nuestros antepasados, a nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, y es un bien que debe de pertenecer a nuestros hijos y a nuestras hijas. Profesen la religión que profesen, tengan la ideología que tengan, porque esto no es cuestión de religiones o de ideología, esto es cuestión de patrimonio del pueblo, ¿no? Y justamente ahí es donde estamos nosotros, luchando por conseguir que la mezquita, aunque se siga utilizando, como es normal, como Catedral de Córdoba, eso no se cuestiona. Fernando III, el rey que conquistó Córdoba en 1236, se dio precisamente el uso de la mezquita para que se consagrase como Catedral de Córdoba, pero nunca donó la mezquita. Y hay un listado de bienes en el que el rey dona diferentes bienes, fíjate, entre ellos parte del Palacio Episcopal. Toda la parte frontera a la mezquita, eso fue donado por el propio rey al obispo de entonces, ¿no? Sin embargo, en la mezquita no hay ningún documento. Tú le preguntas, por ejemplo, a la archivera del Archivo Municipal de Córdoba y te dirá que no existe ningún documento en el que aparezca que la mezquita fue donada por el rey a la iglesia, ni en Córdoba ni en ningún otro sitio. O sea, los grandes monumentos nunca fueron donados por la corona, nunca fueron donados por la monarquía a cualquier poder, o en este caso en concreto, a la jurisdicción de la Iglesia Católica, ¿no? Vosotros habéis tenido esa cita, como has comentado, hace unos días. ¿A partir de ahora qué? Porque, como has comentado, vais a seguir con todo esto. Bueno, tenemos que hacer la población se tiene que enterar del tema, ¿no? Hay temas, por ejemplo, fíjate, hay monumentos... Perdona, Miguel, ¿crees que estamos desinformados al respecto? Que yo creo que hay también hay mucha desinformación, evidentemente, ¿no? Y lo que no llega claramente a una persona cuando no está informada de algo, o no se entera, o pasa, o considera que no es su cuestión, ¿no? Y estamos hablando de uno de los temas más importantes del Estado, estamos hablando del patrimonio. Ten en cuenta que con las inmatriculaciones que no es algo del año 98, la inmatriculación arranca con la ley franquista hipotecaria desde el año 1946, o sea que estamos hablando ya de muchísimos años, ¿no? Desde el 46 a esta parte se han inmatriculado alrededor de 100.000 bienes por parte de la Iglesia Católica. Pues fíjate que de los bienes, podríamos decir, de interés cultural, bienes que están considerados ya no solamente patrimonio del Estado, monumentos nacionales, sino han pasado a ser designados patrimonio de la humanidad, como el caso de la mezquita, el 80% de esos bienes, de ese patrimonio,
ha sido inmatriculado por la jerarquía católica. Sí. Y claro, evidentemente esa es una de las... Además, un caso único en Europa. Esto no se da en ningún otro Estado europeo que se llame democrático y se considere democrático, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde la gente se tiene que enterar que porque la mezquita se use como catedral, eso no quiere decir que sea del obispo. Igual que si un médico utiliza el Reina Sofía, eso no quiere decir que el Reina Sofía sea del médico. O un profe utiliza las instalaciones de un instituto público, eso no quiere decir que el instituto público sea del profe. Aquí es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que parece que hay una relación directa. La iglesia, la parroquia tal, San Lorenzo, por ejemplo, o San Agustín, o Santa Marina, o como son iglesias, pues ya son de la iglesia, son del cura, del párroco de la diócesis. No, no, no es así. Eso es algo que es un monumento de la historia que siempre ha pertenecido al pueblo. Tú fíjate, por ejemplo, la iglesia de San Rafael, una de los grandes referentes devocionales de nuestra ciudad, eso fue costeado a través de la gente, de donativos de la gente sencilla. San Rafael, que se levantó en el siglo XVIII, y eso fue evidentemente, XVIII-XIX, una donación por parte del pueblo, llano y sencillo, igual que por ejemplo una ermita también muy popular, la ermita del Socorro, esa fue sufragada por una suscripción popular. Te quiero decir casos, ejemplos concretos, y después también la gente tiene que saber que todos estos grandes monumentos han sido restaurados con dinero público. San Lorenzo, por ejemplo, que se quedó magnífica, que se abrió en el año 2009-2010. San Agustín, una iglesia espectacular, de las más espectaculares de Andalucía, igual que San Lorenzo, ¿no?, que es una joya. Eso costó a la Junta de Andalucía pues 1.300.000 euros, 1,5 millones de euros, incluso se habla de 3 millones, de 4 millones, como fue el caso de San Agustín. Curiosamente, Amparo, una vez que se restauraron, la iglesia las inmatricula. Sin embargo, curiosamente, tenemos otros templos en la ciudad, caso de Madre de Dios, que sabes que está en ruinas, caso de Regina, caso de Santa Clara. Esa, sin embargo, la iglesia no la ha inmatriculado. O sea, es curioso lo que ha sucedido. Un gran monumento importante restaurado, monumento importante inmatriculado. Entonces, claro, ese efecto no se puede permitir. Incluso, fíjate, la iglesia de la Magdalena, que es otra joya de nuestra iglesia, de la transición, de las iglesias de las fernandinas, como se le llama, porque empezó a construirse en la época de cuando Córdoba fue conquistada por el rey castellano Fernando III. Esa iglesia, que fue también restaurada por la Junta de Andalucía, se desacralizó. La iglesia de la Magdalena se utiliza para actividades culturales, como tú muy bien sabes, ¿no? Sin embargo, la iglesia también la inmatriculó. Fíjate, si no tiene ningún uso religioso, ¿para qué tienes que inmatricular la iglesia de la Magdalena? Bueno, pues podríamos estar aquí toda la tarde, o las plazas, dos plazas emblemáticas de Córdoba, como la Plaza del Pocito de la Fuensanta, o la Plaza del Triunfo, también fueron inmatriculadas. Y tú fíjate, y el Triunfo de San Rafael fue una donación de un obispo que le dio a la ciudad de Córdoba a mediados del siglo XIX. Y sin embargo la iglesia la inmatriculó. Y después inmatriculó ermitas tan curiosas como la de los Mártires de la Ribera, o el pequeñito kiosco de San Hipólito, que acaba de ser ahora restaurado por el Ayuntamiento de Córdoba, pero eso tuvo que devolverlo, porque el Ayuntamiento dijo, pero, porque claro, si es título municipal, abiertamente, ¿cómo habéis podido? O incluso hasta, fíjate, hasta dentro de la propia iglesia, la iglesia llegó a inmatricular la iglesia de San Pablo, el obispado de Córdoba. Y los mismos claretianos, que sabes que son los que están usando la iglesia de San Pablo, que tienen su sede, tuvieron que recurrir judicialmente a la propia iglesia, a la jerarquía de la iglesia de Córdoba, pero oye, mire usted, que es que San Pablo no lo pueden matricular, porque San Pablo es un bien nuestro. Por consiguiente, ¿qué había hecho, no? Y efectivamente ganaron a través de la denuncia por tribunales, ganaron precisamente y tuvieron que retirar dicha inmatriculación. Te quiero decir que es un hecho muy complejo. Y eso no quiere decir que la iglesia
deje de utilizar todos estos espacios para su culto, evidentemente. Eso no se cuestiona, pero es verdad que si es patrimonio del Estado, es patrimonio del pueblo, de Córdoba, de los andaluces, etcétera, lo que no puede adueñarse es una institución privada como la Iglesia de ese patrimonio que corresponde a todas las personas, ¿no?, de a pie. ¿Y vosotros como plataforma qué respuesta habéis tenido por parte de las instituciones o qué es lo que a vosotros os han dicho? Porque claro, vosotros vais dando pasitos y pasitos, pero ¿con qué os encontráis realmente? Bueno, nos encontramos con que las administraciones, bueno, depende que en general las administraciones no están dando respuesta a las peticiones de la ciudadanía, a todo lo que nosotros venimos reivindicando hace ya bastantes años, no es cuestión de ni uno ni de dos, estamos hablando de 10, 15 años que estamos con todo este tema, ¿no? Y sin embargo las administraciones os han puesto de perfil, o tú fíjate como es el caso del actual presidente del gobierno, que se suponía que tenía su programa electoral, era un paso importante para hacer justicia ante este tema de las inmatriculaciones, claramente inconstitucional desde nuestra propia Constitución, y sin embargo, bueno, hay que decir lo que decía en el Quijote, decía a Sancho, ¿no? Decía, con la Iglesia hemos topado, ¿no? Quizás ahí tengamos, en fin, un poder fáctico, un poder fuerte, que no tiene nada que ver, cuando yo hablo de eso, de la gente de a pie, de la persona creyente, la persona sencilla, la mujer y el hombre, que cree en Dios, que se siente cristiano, que desarrolla los valores en la vida, ¿no? Los valores de la justicia, los valores de la paz, los valores de la fraternidad. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Y eso también es importante, que la persona que se siente cristiano o cristiana lo sepa. Yo mismo, el que está aquí hablando ahora mismo, yo nunca he dejado de decir que me considero cristiano, ¿no? Por mi fe en Jesús de Nazaret, evidentemente. Pero esto no tiene nada que ver con lo otro, Yo pienso que hay que saber diferenciar ambos temas, lo que es patrimonial de lo que es el uso, y en este caso concreto no quiere decir que los cristianos dejen de rezar en sus iglesias, dejen de acudir a su catedral, evidentemente, pero eso no quiere decir que sea patrimonio del Estado, igual como pasa Notre Dame de París. Notre Dame de París, que por cierto sufrió acá incendio, la están restaurando ahora, eso es patrimonio del Estado francés, o la Catedral de Lisboa. El Estado de Francia, en 1905, esto ya lo solucionó, decretando una ley en la que todo se hacía patrimonio del Estado. Y con Portugal, fíjate, en el régimen dictatorial de Salazar, antes del año 70, anterior al año 1975, también se desarrolló esta ley en el que la Iglesia hacía uso de todos los bienes, pero evidentemente los grandes bienes patrimoniales eran del Estado. ¿Qué pasa? Como tú me preguntabas, no estamos como plataforma ciudadana y patrimonialista pues recibiendo la respuesta que nosotros esperábamos ante los compromisos que los propios partidos habían desarrollado, ¿no? Claro, esperáis una respuesta. Y seguiremos. Nosotros seguiremos, ¿sabes? Mira, la lucha desde la base, Amparo, en cualquier tipo de lucha, sea la que sea, en cualquier campo social, no va a venir solucionada desde arriba. Entonces, esos son caminos largos que tienen que ser a raíz del trabajo, del esfuerzo, desde la gratuidad. Porque puede haber gente que piense, escucha, a Miguel le tienen que pagar por todo esto. Por todo esto, ¿no? Más de uno me lo ha dicho y más de uno se lo cree. Y yo soy un profe de instituto de toda mi vida, en el que todo lo que yo he desarrollado a lo largo de mi vida ha sido de la gratuidad, quitando mi sueldo de profesión como profesor de instituto y ahora como jubilado, como profesor jubilado, ¿no? La gratuidad es la mayor fuerza, Amparo. Cuando la gente hace las cosas por gratuidad, por convencimiento, evidentemente es cuando las cosas se consiguen, ya sea una lucha pacifista, una lucha ecologista, una lucha feminista, una lucha social, la gente que está en los barrios, que sabe que están voluntariamente, la misma gente de Cáritas, cuánta gente hay en Cáritas luchando en toda esa plataforma que es de la Iglesia, pero desarrollada por multitud de hombres y mujeres totalmente desvinculados de cualquier precio económico que puedan percibir. Pues
En eso consiste la lucha, sea social o sea de cualquier ámbito. Y en este caso patrimonialista exactamente igual. Sí. Ya conseguimos que volviera la mezquita a tener su propio nombre, sí, en el año 2016. Estamos consiguiendo que por fin parece ser que se desarrolle un plan director, sí, un plan director que hay que aclarar, a ver qué perspectiva y qué planteamientos tiene, porque hay cosas que ya a primera vista, ya hablaremos en su momento, sí, no encajan para un monumento como la mezquita, sí, etcétera. Pero bueno, pues son cosas que se irán evidentemente, poquito a si no es por estos movimientos ciudadanos, pues realmente esos objetivos no se hubieran cumplido. No porque la administración hubiera estado atenta a la situación, sino porque ha habido gente dispuesta a luchar por lo suyo, por el patrimonio que es de todos y de todas. Por supuesto, eso es importantísimo también tenerlo en cuenta, que ese patrimonio pertenece a todos. Miguel, muchísimas gracias por habernos resuelto la duda que teníamos de cómo iba todo este tema ahora mismo, cuál es la actualidad que hay en torno a esa inmatriculación, y seguiremos charlando contigo. Si no es de un tema, seguro que de otro. Cuando tú quieras. Tú sabes en concreto que aquí me tienes tan a gusto y sin ningún problema. Muchísimas gracias de verdad por haber estado esta tarde con nosotros.